Focus Innova Pyme también hay espacio para las empresas que han innovado en salud, en mejorar la vida de personas que están muy lejos de aquí y que han investigado y han creado productos innovadores que han mejorado esa calidad de vida de estas personas. Hablamos del tema con Pilar Mateo. Ella es científica y presidenta de Inesfly Corporation. Pilar, Inesfly Corporation, ¿qué es eso? Una tecnología que nació aquí hace muchos años, que vinieron a buscarla desde los países donde sufren enfermedades endémicas, porque es una tecnología sofisticada aparentemente de una pintura, pero realmente es mucho más importante porque es microencapsulación de biocidas o de otros productos que son capaces de tener una residualidad y persistencia para controlar insectos y que resultó eficaz para esos insectos que transmiten enfermedades endémicas, enfermedades de pobreza y que están principalmente en todo el hemisferio sur. Esto me hizo ir a Bolivia, vivir muchos años en la selva en el mundo guaraní, pero ahora la tecnología es una tecnología importante para muchas enfermedades como malaria, dengue, chikungunya, leishmaniosis, y estamos en este momento con un crecimiento y una expansión en todo el mundo. Es una tecnología complicada pero sencilla de aplicar, que llega, como comentabas, a países como Bolivia. Por eso yo decía que has mejorado la calidad de vida y también la salud. Has salvado vidas con esas pinturas. Pues he salvado vidas, pero me quedan por salvar millones de vidas todavía por delante, porque al final una enfermedad que te transmite un insecto, lo mejor es que no te pique el insecto y por lo tanto la prevención es fundamental. Y lo que aparentemente era la pintura, porque era lo que llamaban la pintura que salva vidas y algo sencillo, realmente la tecnología en este momento tengo en este momento con mi nombre 7 familias de patentes en 150 países del mundo. Ya no solamente son pinturas, sino que estamos tocando también tejidos, plásticos y también incluso estamos microencapsulando moléculas a multinacionales, y entonces en este momento pues lo fácil que se ve, que se entiende, porque al final el problema son casas que están enfermas, que los insectos están dentro de las casas y por lo tanto lo sencillo y que me gusta que entienda la gente es que es la pintura que salva vidas. Fuiste una mujer pionera, emprendedora en Comunidad Valenciana. ¿Ha sido un camino fácil, un camino difícil? Difícil, por descontado difícil. Llevas ya muchos años de trayectoria con este tema. Yo creo que si algo caracteriza es la perseverancia y la pasión que he puesto por creer en algo que era complicado porque había que ser evaluado por el mundo de la ciencia, y esto ha tenido un final feliz, pero por el camino te encuentras muchas dificultades. Vivir en la selva es difícil, vivir en los sitios donde no te pueden casi ni evaluar porque no pueden llegar los científicos es muy complicado. Competir en un mundo de multinacionales y en un mundo de intereses, porque hay mucha gente que vive de la pobreza, es también muy difícil. Y sobre todo también como mujer es mucho más difícil, nos cuesta mucho más, porque bueno, solamente hay que ver los datos de los premios Nobel que hay en ciencias. Si hay 100 y pico, solo habrán 4 o 5 mujeres, 8 como mucho. Es decir, las mujeres han estado ahí desde el principio dando la talla y sacando cosas, pero la realidad es que las mujeres no te las imaginas como inventoras, así como la ciencia, así que en la universidad ese espacio ya lo tenemos, pero realmente el espacio de que te vean como una inventora, pues todavía no. Entonces ha costado mucho más, pero ahí estamos, y sobre todo yo quiero ahora, que también he creado la productora de cine para divulgar, porque al final lo que no se ve no existe, y por lo tanto creo que hay que divulgar la ciencia desde lo social, desde el conocimiento y desde el acercamiento. Y también el proyecto que tengo de mujeres microempresarias, porque al final lo que me gustaría realmente también es ayudar a muchísimas mujeres que no han tenido la suerte, la posibilidad que he tenido yo, empujarlas y decirle, ahí estamos juntas y vamos a cambiar las cosas. Hoy has tenido oportunidad de contar a la gente tus proyectos. ¿Cómo has visto la reacción de los innovadores, de los emprendedores que tenemos hoy aquí en la Comunidad Valenciana? Pues la Comunidad Valenciana es una comunidad de emprendedores porque somos muy creativos, y lo que necesitan esta gente, estas personas, los jóvenes o no tan jóvenes, necesitan que se crean en ellos, en sus proyectos, y para eso hace falta recursos. Yo creo que si esto viene bien es para saber que hay gente de mucha valía, con muchas ganas, y que lo que necesitan son fondos, y por lo tanto las instituciones y los bancos saben que se les puede dar de la mano sin necesidad de exigirles avales, más que creer realmente en el proyecto y en la pasión de la persona que lo está ejecutando y en el conocimiento de ellos, ¿no? Enhorabuena por tu trabajo y muchísimas gracias por compartir tu experiencia con nosotros. A ti por estar conmigo y juntas a cambiar el mundo, ¿no? Sí.